La resurrección entonces es un evento, como dije, que es crucial en la vida del Señor Jesús y en la historia redentora. Es el punto cumbre de este fin de semana, de cada año. Podríamos decir que representa el ápice, el punto más alto de nuestra historia. La historia, estoy hablando de la historia de la redención de la iglesia, de aquello que comenzó en la mente de Dios. ¿Cuándo comenzó en la mente de Dios? Antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo existiéramos. Y tuvo obviamente su punto culminante en ese fin de semana que hoy nosotros conocemos como Semana Santa y Domingo de Resurrección. Y me encantaría que siga existiendo esas palabras que se dicen domingo a domingo. El Señor que resucitó. El Señor resucitó. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen el relato de la pasión y el relato de la resurrección de Jesucristo. Pero de los 4 evangelios, sí es importante para mí destacar que el evangelio de Marcos contiene el relato más breve. No sé si usted puede entender esto que yo le estoy diciendo, pero Marcos, ¿cuántos versículos tiene Marcos acerca de la resurrección? Por favor, vaya usted a su Biblia, Marcos capítulo 16. ¿Cuántos versículos ve usted del pasaje de la resurrección? ¿Cuántos son? ¿Cuántos versículos? 8. Y todo el capítulo del capítulo de Marcos, ¿cuántos versículos son? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 16? Pues no es cierto, hermanos. A ver, quien trae alguna Biblia que tiene referencias históricas, debe de saber que Marcos, en los escritos antiguos, solamente llega hasta el versículo 8. No hay 9, no hay 10, no hay 11, no está hasta el versículo 20. Los manuscritos más recientes. Pastor, pero Dios está diciendo que nuestra Biblia está mal. Bueno, pero no estoy diciendo en voz baja. ¿Sí? De hecho, ni se grabó. Lo vamos a editar. Sí, es así, hermanos. Versos del 9 al 20 no contradicen nada de lo que está escrito en nosotros. Afirman lo que los otros evangelios dijeron, pero los manuscritos que se pudieron encontrar, o los más antiguos, solamente llega hasta el versículo 8. Entonces no estamos atentando con nada. El verso 9 al 20 no contradice absolutamente nada. No hay ningún problema. Entonces su Biblia 60 o su versión puede usted conservarla y no tener ningún problema. Bueno, entonces, como dije antes de iniciar, lo que vamos a ver son expresiones de los diferentes personajes que vemos ahí. Expresiones de respeto, de preocupación, de asombro, de temor, de esperanza, de tristeza, de incredulidad, de reprensión. Quizá no tenga tiempo para todo esto el día de hoy, pero no hay duda que esas expresiones y debilidades humanas deben desaparecer si tan solo entendiéramos y viviéramos por completo el mensaje de la resurrección. Sin embargo, la realidad es que no se acaban de ir, no desaparecen. Porque usted, ¿cuántos mensajes de la resurrección ha escuchado, hermanos? Pues tendría que contarles atrás, ¿no? Quizá muchos estuvimos así como en Israel, un poco descansando y no escuchamos bien todos los mensajes, ¿verdad? Pero cuando fuimos niños, pues quizá se nos dificultaron, pero hubo un tiempo que año con año escuchamos mensajes de la resurrección, ¿sí o no? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha acabado todo su temor? ¿Usted ha dejado atrás la incredulidad, la duda, la angustia? Usted se sigue preocupando por muchas cosas, o seguimos haciéndolo. Vamos a ver el pasaje, por favor, acompañe, verso 1. Pasando el día de reposo, María Magdalena, primera María, segunda María, María la madre de Jacobo
y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y subraya nuevamente, versículo 2, ¿muy de qué? De mañana. Compraron, dice, muy de mañana, el primer día de la semana, domingo. ¿Sí? Llegaron domingo 31 de marzo, bueno, no sé. ¿Sí? El primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había que salido, ya ve el sol usted que ya salió, ¿sí? Y dice allí, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente ¿qué? Grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. ¿Y ellas qué pasó? Se asustaron, ¿no? Se espantaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Verso 8, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta ahí acabo. A ver, hermanos, tantito. Ahí termina Marcos según los mejores manuscritos. No hay apariciones después de su muerte en Marcos. Veamos esas expresiones humanas. Y la primera que voy a ver es una expresión de respeto. Sabemos que Cristo muere el viernes, lo que nosotros llamamos Viernes Santo, ¿sí? Y piense en aquellos que habían caminado con Jesús, aquel que iba obviamente restaurar a Israel, a la nación judía, aquel que iba obviamente a levantarse en contra de Roma, o de lo que ellos habían pensado, y ellos lo habían visto un viernes, ese viernes apenas, crucificado, golpeado, humillado, azotado, lo vieron en ese madero. Y usted debe de entender que la cultura judía tenía claramente lo que decía la Escritura: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Maldito es. O sea, Dios no podría permitir que un hombre justo muriera ¿en dónde? En un madero. Que murieran los hombres malos, los perversos, ¿sí? Los hombres injustos. Eso era natural. Esa era la muerte destinada a un hombre pecador. Dios obviamente no había permitido que el Mesías terminara clavado en ese maldito madero. Entonces, la pregunta sería si este era o no el Mesías. ¿Quién era entonces Jesús? Usted debe de recordar que por lo menos había dos hombres que formaban parte del Sanedrín que no habían estado de acuerdo. ¿Cuántas personas integran el Sanedrín? ¿Cuántas? 70. ¿Cierto o no? Y dos de ellos se habían opuesto. ¿Quién es el primero? Nicodemo, y el segundo, José de Arimatea. Ok. Ahora, Nicodemo en un momento dijo: tú tienes que ser el enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Tú debes de ser enviado de Dios. ¿Cómo es posible que estés clavado? ¿Cómo no podría él considerar esta una respuesta? Si era el enviado, ¿cómo es posible que haya acabado en dónde? En una cruz, donde la ley lo dejaba claro que era un hombre maldito. Pero así fue. Allí estaba el Mesías,
Y ese mismo viernes José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del concilio que no habían votado a favor de lo que ellos conspiraron, ellos simplemente, ¿a dónde fueron? A Pilato. ¿Y qué le pidieron a Pilato? José de Arimatea le dijo a Pilato: dame la oportunidad de quedarme, ¿qué? El cuerpo. ¿Sí? Le pidieron el cuerpo de Jesús. Esto Juan lo describe. Juan 19 dice: después de estas cosas, usted si me sigue con su vista, verso 38 de Juan 19, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, fíjese, en secreto, por miedo a los judíos. Entonces ya desde ese momento había gente como usted y como yo, cristianos en qué, en secreto. Por eso ya sé por qué le llamaron José a usted, porque usted es de esos cristianos escondidos. Ay, no es cierto, para todos los Josés, mucho gusto, pero... Bueno, entonces, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para que llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hizo Pilato? Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Usted debe recordar que José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque sea en secreto por medio de los judíos. Él va a Pilato, pide el cuerpo de Jesús. Y recuerde que, ojo, otra enseñanza cultural de los judíos: ¿un judío podía tocar el cuerpo muerto de un hombre? No. ¿Y qué hizo José? Pues lo tomó. ¿Acaso José de Arimatea no conocía la ley? Lo sabía. Entonces él tocó el cuerpo inmundo y sabía que el tocarlo quedaba inmundo y tendría que ser un proceso para limpiarse, ¿cierto o no? Había un proceso para limpiarse. En Números ahí está claro cómo tenía que seguirse ese proceso. Y el hombre pidió ese cuerpo y Pilato le dio permiso, entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39 de Juan 19. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, otro espía, ¿no? Otro cristiano en secreto. Las cosas las hizo ¿a qué hora? En la noche, para que nadie lo viera. Aquí, lo bueno que aquí no hay Nicodemos, ¿verdad? No hay muchos Nicodemos, ¿no? Bueno, pues si quiere ponerle, pues ya sabes, es el que sale por las noches a enseñar la palabra o a aprender. Bueno, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús, vino también trayéndole una mezcla de mirra y aloe. ¿Y qué dice ahí el pasaje? Como 100 libras. 100 libras, pero ¿quién maneja libras aquí, hermanos? A ver, hágame la conversión. 33 kilos. 33 kilos, nada más. Pues es mucho, ¿no? Pues como que quería apestar todo. Pues sí, porque el aloe es que... No estoy haciendo comercial, pero huele, ¿sí? Entonces, tomaron el cuerpo de Jesús, verso 40, y lo envolvieron ¿en qué? En telas de lino, bueno, con especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, siguieron ellos su costumbre, llenar el cuerpo de fragancia, ¿sí o no? Para que no oliera mal, y envolverlo de una forma muy adecuada. Era la costumbre judía. Entonces estos hombres, pudiéramos decir, violentaron la ley, ¿sí o no? Sí. En cierta manera piden un cuerpo muerto, le dan la sepultura honrosa a quien merecía. ¿Qué? A ver, hermanos, aquí yo hago un paréntesis. ¿Qué tipo de sepultura merecía el Señor Jesús al morir en un madero? Pues lo tiraron a la fosa común. Pues sí. Pero No. Era un maleante. Había sido juzgado por sedición. sí. Y él tenía que haber muerto ahí en el montón. Sí. Así debió haber sido. Nada de estarle dando una sepultura honrosa, porque este hombre había actuado en contra de Roma. O sea, yo quiero decirles, Pilato hizo algo bueno haciendo algo malo. O sea, Pilato no debió haberle concedido a José de Arimatea darle el cuerpo.
Pero bueno, Dios está actuando en todo esto, pero bueno, yo lo quiero decir las cosas como debían haber sido. Entonces, alguien que había sido clavado en un madero, que había sido maldito por la ley, que no fue echado en una fosa común como era la costumbre de los crucificados, sino que en su lugar lo envolvieron en su cuerpo con lino, con telas de lino, le colocaron 100 libras de mirra y aloe, que eso, yo insisto, es demasiado mirra y aloe, pero de manera que estos hombres dejaron ver, ¿qué dejaron ver, hermanos? Lo que en verdad eran. Ellos demostraron lo que verdaderamente eran. ¿Qué? Seguidores de ¿quién? De Jesús. Algo que quiero que nos enseñe a nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que somos verdaderos, ¿qué, hermanos? Seguidores. Muchas cosas ellos la habían hecho a escondidas, por miedo. Pero ¿se les acabó el miedo en ese momento o no? Sí, no les importó. Son cosas como que no entiendo, hermanos, porque cuando Jesús vivía, cuando Él mostraba su poder y sus milagros, estos hombres permanecieron ¿en qué? En silencio, escondidos, con miedo. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué están actuando de esta forma? Ellos no les importó. Fueron con el cuerpo, violaron la ley, la transgredieron, y estos hombres mostraron, se identificaron con Jesús, pero Jesús muerto. Cuando arriesgaron su nombre, su reputación, y quizá aún al pedir el cuerpo de alguien que, escuche bien, un cuerpo que autoridades religiosas y autoridades romanas habían querido acabar y destruir. Yo les pregunto, hermanos, ¿acaso no arriesgaron el pellejo José, Arimatea y Nicodemo? Sí, pero no les importó. Entonces ellos lo hicieron de esta manera, actuaron como verdaderos discípulos cuando se sobrepusieron a todo temor y se identificaron con Jesús, aunque Jesús estaba ¿qué? Muerto. Hubiese sido más comprensible identificarse a Jesús, como le dije, cuando Él tenía vida y podía desplegar su poder, o identificarse con el Maestro cuando podía ellos sacar algún beneficio. Ayer en una serie que veía la vida de Jesús, creo que mostraban algún diálogo que creo que pudo haber sido verídico, cuando el Señor Jesús les dijo que tenía que Él ir a Jerusalén, ¿para qué? Para morir, para ser humillado y azotado, porque eso está en sus palabras, ¿se acuerdan? Y quizá hay palabras que no se dicen ahí, pero yo creo que muchos de sus discípulos dijeron, Señor, pero es que eso no puede ser posible. Pedro y Andrés pudieron haberle dicho, Señor, pero nosotros dejamos todo, ¿por qué? Por seguirte. Dejamos un oficio, dejamos barcas y posibilidad de sustento. Nosotros teníamos una vida hecha allí y todo lo dejamos para seguirte. No puedes salirnos con la ridiculez que tú vas a ir a morirte cuando yo he dejado todo por ti. Esto es un reclamo real. Ellos se identificaron con Jesús, pero ellos hicieron, y así termina el viernes esto. ¿Cómo termina el viernes? Recogiendo el cuerpo y lo llevaron ¿a dónde? Al sepulcro. Y allí termina ese viernes y comienza el día de reposo. ¿El qué? El sábado, el sabbat. Usted sabe que el día sábado no comienza a las 12 de la noche. ¿A qué hora comienza? A las 6 de la tarde, ¿sí? Para ellos el día siguiente es a las 6 de la tarde. Ha iniciado ya el sábado. Y entonces ellos obviamente al caer la tarde y durante las próximas 24 horas hasta las 6 de la tarde nadie allí haría nada. ¿Qué es lo que hacían los judíos el sábado, hermanos? Salían a jugar y salían... No, ellos se guardaban, ocupan esa misma palabra. ¿Se quedaban en dónde? En su casa. Y ahí estaban allí. Ellos dejaban de hacer todos sus quehaceres, no vendían, no trabajaban. Era el día de reposo, es lo que sucedía.
¿Sí? Y me imagino que ese día de reposo fue el día de la culpa. El viernes el día del dolor, el día de la angustia, de la ansiedad y del desconcierto. Pero el sábado ahí podemos ver las expresiones y pensamientos donde muchas veces cuando estamos pensando, cuando estamos sin hacer nada, nos vienen cosas a nuestra cabeza, ¿sí o no? Y seguramente muchos de ellos habrán dicho, lo abandonamos, lo dejamos. ¿Lo dejamos qué? Solo. Cuando habíamos prometido quedarnos ¿con quién? Con Él. Y Pedro seguramente dijo, no solamente lo dejé, sino que 3 veces que le negué. Y le dije la primera vez a aquellas personas, no le conozco. Y luego grité y dije, no le conozco. Y la tercera vez maldije y dije, estoy harto, yo no tengo nada que ver con Jesús. Pedro seguramente estaba golpeándose en su corazón. Y muchas cosas venían a la mente de ellos. Y lo recordaban, como cuando una persona se ha ido de nosotros. ¿Acaso no recuerda inmediatamente las veces que le sonrió, las veces que le tomó de su mano, las veces que lo abrazó? ¿Acaso no, usted no recuerda a mamá o a papá o a personas que estaban junto a usted tanto tiempo? Ellos estaban recordando cada momento de que Jesús, cada palabra, y estaban diciéndose entre ellos, lo dejamos, lo abandonamos. Pedro seguramente dijo, no merezco el perdón. No creo que nadie haya podido dormir bien ese viernes. Y dudo que lo hubiesen podido hacer también el sábado para el domingo, porque debieron haber estado exhaustos, cansados. El sábado transcurre sin nada en particular. Es día de reposo, todos están en casa, como dije, y al amanecer del domingo nosotros vemos a 3 mujeres camino al sepulcro. Ya dijimos, María, madre de quién? De Jacobo el menor, ¿sí? Y luego vemos que Marcos se identifica en Marcos 15:40 como una de las mujeres que estaba en el Gólgota, viendo a Jesús en la cruz desde lejos, identificándose con él. Y luego vemos a la otra María Magdalena, ¿sí? De quien Lucas nos dijo, o qué nos dice de María Magdalena. Lo más representativo de María Magdalena, de ella fueron expulsados 7 demonios. Ahora sí que esa mujer era endemoniada, no como las que usted conoce. Bueno, no piense en nadie, por favor. Esa vecina es mala, pero no es tan mala. ¿Sí? Bueno, fue así. María, la madre de los hijos de Zebedeo, o hijos de el trueno. Pero estas 3 mujeres van muy temprano y llevan lo mismo que Nicodemo. ¿Qué llevan ellas? Especias. ¿Qué compró Nicodemo? Mirra y aloe, ¿sí? Especias aromáticas para honrar al cuerpo de Jesús. Para los hebreos, obviamente, que no creían en los altares de los muertos y no oraban a los muertos, al que esa gente quisiera honrar y prestar el último acto de respeto a un cuerpo, ¿qué es lo que ellos hacían? Los mexicanos, cuando un muerto muere, le levantan velas, ¿no? Sí. Pero los judíos, ellos no levantan velas ni hacen oraciones, están orando para ver que si pasa el purgatorio. No, los católicos, ¿no? No esté levantando velas usted. ¿Ellos qué hacían? En honor a ese cuerpo, lo llenaban de especias y lo vestían. Era la manera de honrar a ese cuerpo, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que el cuerpo está sin vida y en cierta manera perdió la gloria de Dios que portaba, yo creo que en nuestra generación, donde hemos reducido todo a su mínima expresión, le hemos quitado el significado, el respeto al cuerpo. El cuerpo que debe de sepultarse, ¿sí? Para nosotros que somos creyentes, ¿qué es el cuerpo, hermanos? ¿Qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que cuidarse. Comer ¿a qué? A sus sábanas. No le ponga mucha ¿qué? Azúcar, poca sal. Comer frutas y ¿qué? Y verduras.
Pues sí, pero se lo sabe, pero usted, hay las carnitas, las gorditas, ¿verdad? ¿Sí? La Coca-Cola. Hermanos, tenga cuidado. Espérenme, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? El cuerpo tiene que ser honrado por nosotros, en vida y a la hora de la muerte. El cuerpo no es un trapo, hermanos. No es como la basura que agarra y se tira, hermanos. El cuerpo tiene que ser cuidado porque es templo del Espíritu. No quiero invertir mucho en esto, pero es importante. Nosotros sabemos que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. Y sí, efectivamente, el cuerpo, después de que el alma abandona el cuerpo se entra en descomposición, lo sabemos, ¿no? Se descompone. Es obviamente, pero este mismo cuerpo que nosotros ponemos en un sepulcro es el cuerpo que Dios un día va a ¿qué? A glorificar, ¿no? Ese cuerpo va a ser glorificado por Dios, ¿sí? Y ese cuerpo, entonces, en algún momento el cuerpo de usted y el mío representa la imagen y la semejanza ¿de quién? De nuestro Señor, de Dios mismo. Entonces creo que necesitamos dar un respeto reverente a lo que es trascendente. Y si Cristo pretende abrir los sepulcros y levantarnos dentro de los muertos, ciertamente este cuerpo va a ser glorificado y debe ser tratado de manera correcta. No se trata de que usted glorifique el cuerpo, no se equivoque. Estos narcisistas están equivocados. Esa gente que se ve y de repente ve un espejo y se detiene y dice, ay, soy yo. Y se sonríe, ¿no? Y se toma una foto. No, narcisistas no. El cuerpo no tiene que ser glorificado, claro que no. El cuerpo no tiene que ser visto como algo fuera de sí, pero nuestro cuerpo tiene que ser cuidado y reverenciado, porque es algo que Dios nos ha dado para mostrar su ¿qué? Su gloria. Su gloria. Simplemente tenemos que prestar respeto a la morada del Espíritu, que este cuerpo, aún descompuesto, en algún momento va a ser levantado. Raising, ¿no? Levantado con poder y glorificado para estar en su presencia. Ahora, quiero avanzar más y voy a acabar porque sé que ya el tiempo ha vencido. Verso 2, por favor. Dice de Marcos 16. Y voy a tocar una de las expresiones que más me preocupa. ¿Y cuál cree que es la expresión que más me preocupa? La preocupación. A mí me preocupa que le preocupe. ¿Sí? Dice el texto, y muy de mañana a ellas les pasa algo, lo mismo que usted. Desde la mañana, ¿con qué comienza usted? A preocuparse. ¿Qué decían ellas? ¿Quién nos moverá la piedra de qué? De la entrada. Eso es el versículo 3. Pero las mujeres, iba a decir una palabra que no decir. Itas, termina con itas, empieza con T, pero no, ¿sí? No habían volteado ¿a qué? Hacia arriba. Se empezaron a preocupar, iban preocupadas, ¿cómo vamos a remover la piedra? Pues somos bien tontas, ¿cómo venimos aquí nosotras, todas ñangas que no comemos, no podemos levantar una piedra, ¿cómo vamos a levantarla? Ay, te dije María, pues ¿cuál María? Pues tú también María, pues las tres somos Marías, pero ¿cómo se nos ocurre? Venimos aquí y ¿cómo vamos a quitar la piedra? Y la otra María le dice, no hay piedra. ¿Sí pasó? No hay piedra. Ay, pero sí somos angustiados, preocuponas y preocuponas por todo. Y preocupones por todo. Porque obviamente ellas pudieron haber dicho, pues está tan pesada, y los discípulos pues no vinieron a ayudarnos porque ellos no están. ¿Y dónde están ellos? Pues no sé, todos se fueron chillando y no están, no sabemos nada de ellos. Pero cuando miraron, verso 4, cuando miraron, vieron la piedra ¿qué? Removida. Esa piedra que era muy ¿qué?
muy grande, muy pesada. Entonces, hermano, yo termino con esto. Las mujeres vienen al sepulcro preocupadas porque hay una piedra que obviamente representaba para ellos un obstáculo, una imposibilidad. Y cuando ellas llegan, el obstáculo, ¿qué? Ya no está. Hermanos, ¿cuántas veces, a pesar de que usted y yo hemos escuchado este mensaje, el mensaje de la resurrección, a pesar de que conocemos este relato, usted y yo seguimos viviendo como preocupados, angustiados, cargados y cargando piedras futuras que no sabemos? O sea, de repente le sale algo aquí y seguramente es cáncer. ¿No te acuerdas que ya te piqué y salió eso? ¿Sí me explico? ¿Y si fuera cáncer, qué? ¿Me explico? ¿Acaso no para nosotros el morir, el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. ¿Acaso lo que no anhelamos más, hermanos, no es estar con quién? Con nuestro Señor. Entonces, nosotros nos vivimos mucha parte de nuestra vida angustiándonos, afligiéndonos, preocupándonos por piedras futuras que estaban, pero cuando llegamos, porque dice el texto, que cuando llegaron, no dice que desde antes, sino cuando llegaron la piedra estaba que removida. Entonces venimos cargados y no se nos ocurre pensar que el mismo Dios que en un momento removió la piedra y que no estaba allí, es el mismo Dios que puede remover las piedras en nuestra vida. Y cuando la piedra tiene un propósito y permanece allí, es el mismo Dios que la ha dejado allí para que entendamos que esa piedra tiene un propósito. ¿Para quién? Para mí. Porque hay piedras que son removidas, pero hay piedras que son colocadas. Y todas las removidas y las colocadas son obras de Dios para nosotros. Entonces las mujeres encuentran la piedra removida porque Dios la removió, pero no la removió para que pusieran especies aromáticas sobre el cuerpo. A ver, ¿para qué la removió, hermanos? Porque ellas obviamente iban con un plan, todo estaba planeado. A ver, María, tú te traes estas plantitas, tú te traes las otras, y vamos todas y llegan y con su, bueno, ya está abierta la piedra, ya no está la piedra, y vamos a ir. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Y el cuerpo? No, estamos enojados porque nosotros venimos a poner la mirra y ahora le queremos el cuerpo. ¿Sí me explico? Los planes de Dios no son nuestros ¿qué? No son nuestros planes. Usted planea algo, hermanos, y ahí está siempre buscando, voy a hacer tal cosa. No, este año sí voy a poner mi negocio. Y Dios le dice, ¿tu negocio? Si ni siquiera es tu vida, yo te la compré. Lo que vas a hacer es lo que yo te diga. Entonces no empiezas a hacer planes. Tú pensabas ir y llenar un cuerpo con mirra, pero ese cuerpo ya no está. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Él había hecho todo esto. La tumba, no solamente la piedra había sido removida, sino que la tumba estaba vacía, y no para que ellas pudieran ver la evidencia de las palabras que Jesús había hecho en realidad. Él había vencido la muerte, pero Él había vencido el pecado. Y de esta misma manera nosotros entonces podemos poner nuestra confianza en aquel que hizo ambas cosas: vencer nuestras imposibilidades, pero vencer la más grande imposibilidad, ¿nuestro qué? Nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, Él había vencido el pecado, y esa misma forma tenemos que hacer nosotros. Nosotros entonces debemos poner nuestra confianza en aquel que hace estas cosas. Nosotros, a la luz de la resurrección y de este pasaje bíblico, debemos vivir vidas, escuche bien, descansadas y confiadas. ¿Sí? Vidas descansadas y confiadas en nuestro Señor, y dejar a cada día su propio afán. Porque todos los días, hermanos,
van a traer su ¿qué? Su propio afán. Y dejarnos de preocupar por las piedras de la mañana que Dios ya ha pensado quitar o remover. Mi preocupación a la luz de la resurrección y a partir de esta piedra que ya no estaba y que el obstáculo había desaparecido, porque no solamente fue la piedra, sino, como dije, hermanos, el cuerpo también ya no estaba. De manera que la razón por la que ellas venían al sepulcro tampoco tenía ya sentido. ¿O tenía algún sentido, hermanos? No. Yo no puedo hacer nada de lo que venía a ser, de lo que yo había planificado, porque Dios cambió los planes. La tumba estaba vacía y no podrían ellas poner las especies en un cuerpo que simplemente ya no estaba. Ahora el versículo 5, por favor, me acompaña. Dice el verso 5: y cuando entraron, ¿qué? En el sepulcro, ¿qué hicieron? Vieron a un joven como sentado al lado derecho, cubierto, al lado derecho cubierto de una ropa blanca. ¿Y qué hicieron ellas? Se espantaron. Ahora, hermanos, esto es lo último que tengo que decir. Pilato había dado la orden de asegurar la piedra de la forma más, valga la redundancia, más segura posible. ¿Sí? Pero la piedra fue removida. Pero usted debe saber que antes de mover la piedra, o no sé si fue al mismo tiempo, no lo sé, había guardias ahí, ¿o no? ¿Y dónde estaban los guardias? Pues no estaban los guardias, la piedra no estaba, el cuerpo no estaba. Pues esto es un robo completo, ¿no? Se parece a las elecciones. No es cierto, ¿no? Sí, esto era algo bárbaro, ¿no? Y dice ahí el texto, hay un área obviamente de algo que no entienden, ¿no? Un misterio ahí. La piedra no está, el cuerpo tampoco está, no están los guardias. Y ahora un joven, un ángel, ¿sí o no? Está un ángel, pero tiene como una imagen de alguien, según ellos dicen, los otros evangelios, como un ropaje blanco, y que comienza a hablar. Y lo primero en el texto que vemos ahí dice que se asustaron ellos. Esa es la primera reacción de todo ser humano que ha tenido un encuentro, ya sea con Dios o con un enviado de Dios en la historia bíblica. ¿Cuál es su primera reacción? Se espantaron, se llenaron de asombro, se atemorizaron. A nosotros nos asusta obviamente el encuentro con lo divino, con lo sagrado. Encontrarnos con algo que trasciende la existencia. Obviamente esto trae temor. Y dice el versículo 6: mas él les dijo que no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. ¿Y qué dice? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde ¿qué? En donde le pusieron. El texto de Lucas 24 nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ¿qué? Al que vive? Es como decir, ¿por qué no creyeron las palabras? ¿Por qué están buscando en un lugar de muertos al que está ¿qué? Vivo. La tumba está vacía y ahora la tumba no es la prueba de la resurrección. A ver, ¿la tumba es la prueba de la resurrección? No. La tumba es la evidencia de la resurrección. Porque obviamente no había cámaras. Una prueba había sido que alguien hubiera filmado y decir: miren, aquí está, tengo la prueba. Pero eso no es. La tumba vacía es la evidencia de la resurrección. Entonces la tumba, hermanos, estaba vacía. Y repito, la tumba es la evidencia, no la prueba. Y ellas simplemente se llenaron de temor, de un temor reverente, confundidas. Y seguramente comenzaron también a hacerse preguntas: ¿será posible? Bueno, puede ser posible porque Él resucitó ¿a quién? A Lázaro, ¿sí o no? Él resucitó a Lázaro y... bueno, pero, ok, sí resucitó a Lázaro, pero María, pero fue Él. ¿Quién lo pudo resucitar a Él? Pues Él estaba muerto. Entonces ellas mismas se preguntaban y se contestaban como usted y yo a veces lo hacemos. Llegamos y preguntamos algo y solito nos contestamos y bueno, usted no sé qué quería decirme, pero así estaban ellas, desesperadas. Y entonces, ¿quién lo resucitó? Entonces, este era el momento como para preguntarle a este joven de ropaje blanco: ¿y tú quién eres? ¿Tú cómo sabes? ¿Qué quieres decir con eso de que estamos buscando entre los muertos al que vive? ¿Tú hiciste algo con él? Y entonces él dice: bueno, va a Galilea. ¿Pero dónde está ahora?
Pero ninguna de esas preguntas se les ocurrió a esas mujeres llenas de temor, porque lo que hacemos cuando tenemos miedo o temor, nos quedamos como paralizados. Como que quisimos hacer muchas cosas, pero simplemente ¿qué? Hasta nos tiemblan las piernas, las tiemblan, ¿sí? Y él simplemente, escuche lo que dijo. Obviamente ellos no pensaban con claridad, estaban confundidas en medio de este misterio que no entendían, en medio de preguntas, de asombro, de temor. Y Marcos nos dice la promesa de esperanza. Escuche las palabras del ángel. Pero él dijo, id y ¿qué? Decid a quiénes, a sus discípulos. ¿Y a quién más? Y a Pedro, que él va ¿qué? Delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, allí que le veréis como os dijo. Entonces no solamente que no está, es que lo van a ver en Galilea, y no solo lo van a ver ahí, sino lo van a ver en diferentes lados. Y les dijo, id. Pero ¿id a quién, hermanos? Esto es importantísimo. ¿A quiénes tenían que ir? Y yo le digo a los discípulos, a aquellos que lo abandonaron, aquellos que dudaron de él y que lo dejaron solo, ¿tendría que ir a ellos? ¿Se lo merecían ellos? Cuando ellos fueron infieles a él, ¿cierto o no? No merecían absolutamente nada. Y luego dice no solamente a él, sino ¿a quién? A Pedro. A Pedro que le negó. Hermanos, la resurrección es para los más grandes incrédulos y a los hombres más infieles como usted y como yo. Pero aún así en nosotros pensó ¿quién? Jesús. Pensó en sus discípulos, que fueron débiles o no, que flaquearon, que se angustiaron, que se preocuparon, que dudaron, que le vieron hacer milagros o no le vieron hacer milagros, le vieron hacer proezas y grandes cosas, y ellos simplemente lo abandonaron. Ellos simplemente no merecían una oportunidad más de Jesús, pero él dijo, vayan a ellos y vayan a Pedro. Aunque él me haya negado 3 veces, yo quiero que Pedro sepa que voy a hablar, y quiero que les digan a esos discípulos que aunque ellos fueron infieles, yo permanezco ¿qué? Fiel. Y yo quiero que Pedro sepa que voy a hablar con él y nos vamos a encontrar en Galilea. Y lo que quiero decir es que en medio de la duda, en medio de la confusión, en medio del miedo y en medio del temor, se levanta siempre un mensaje de esperanza. Y Dios siempre nos termina ¿qué? Buscando y estando y encontrándose con ¿quién? Con nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos. Es un mensaje que tiene que hacernos reflexionar en cómo hemos actuado y en cómo reaccionamos, no en este pasaje, sino cómo usted reacciona todos los días. Deje sus miedos, deje su angustia, deje su preocupación. Y entienda que usted es un hombre y una mujer que muchas veces cae, ¿sí o no? Y se tropieza y duda. Y ha dudado de Dios, y ha dejado muchas veces de confiar en Él. Pero Él permanece ¿qué? Fiel. Y le sigue buscando y le sigue insistiendo una y otra vez. Y le dice, aquí estoy. Y voy a ti y me encuentro contigo. Y te voy a demostrar cada día que yo estoy ¿qué? Contigo. Ese es el mensaje de la resurrección, que es la medicina que habla otra vez a nosotros y nos dice, no tengan ¿qué? Miedo. Sus planes, lo que ustedes han proyectado y los que ustedes han trazado, eso no importa. Yo estoy en medio de eso y yo voy a obrar con su vida, a través de su vida. A Dios sea la gloria, hermanos.